Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Controversias. Estamos muy contentos de que puedas estar acá y escuchar el contenido que tenemos para hoy. Te presento a mi amigo Aquilio. Hola, saludos a todos. ¿Cómo Una estás? vez más estamos por aquí. Jonathan, saludos. Damos gracias a toda la audiencia, a todas las personas que nos siguen. Y que nos apoyaron en este primer episodio. Yo no me esperaba. 150 personas al menos vieron este primer episodio. Qué bueno, por supuesto. Bueno, lo hacemos con mucho cariño y el mayor interés de nosotros es que podamos crecer juntos y conocer más acerca de esos temas difíciles y que han sido controversiales para todos nosotros. Damos gracias a todas las personas que, una vez más reitero eso, que nos han seguido, han visto el video, están suscribiéndose a nuestro canal de Instagram, nuestro espacio en Instagram, y damos gracias a todos los que de alguna manera nos hicieron llegar sus saludos a través de mensajes o llamadas dentro y fuera del país también. Qué bueno. Buenísimo. El tema de hoy. Vamos a entrar de una en el tema de hoy. ¿Sabes, Aquilio? Hay gente que le pareció muy largo el podcast, pero las encuestas ganadoras son los que vieron el podcast su horita y no se quejaron. Bueno, nosotros aceptamos todas las críticas, pues. Claro. Porque una vez me preguntaban, hacía un paréntesis aquí, dice, Aquilo, te voy a dar una crítica constructiva. Y yo dije, bueno, crítica es crítica. O sea, yo defino después si es constructiva o es destructiva. Exacto. Pero crítica es crítica. Pues. Claro, o sea, yo la acepto, vengan como vengan. Después yo le doy la categoría que se merece. Pues. Y bueno, nosotros escuchamos a todo y tratamos de hacer los ajustes pertinentes para continuar haciendo un contenido de calidad para todos, donde todos nos sintamos bien, Jonathan. Chévere. Sí, y bueno, aplicamos la de los bancos. Nuestro equipo se estará comunicando con usted. Ay, Dios. Pero no, yo le digo a usted, amigo, amiga, que el podcast le parece muy largo. Ah, pero usted se ve la novela 1 hora, usted se ve la película 2 horas. O serie de Netflix, o la serie, por aquí. Un maratón de Netflix. Todo el día. Oye, vete 45 minutos con nosotros, que mira, vas a ser edificado increíblemente, así como el día de hoy con nuestro segundo episodio, donde te hablaré, Aquilio, o hablaremos de la herejía de un tal Martín Lutero. ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come eso? Importante, Martín Lutero. Es una controversia pensar que Martín Lutero fue un hereje. Ahora, cierto, falso, quién dijo, quién no lo dijo, ya lo estaremos viendo, pero dice la historia que fue un hereje. Así está en la historia. Sí, la mayoría de los libros, por ejemplo, Historia Universal, cuando se estudia Historia Universal en bachillerato, o se estudiaba, había un tema donde se hablaba de Martín Lutero, había un apartado en ese libro. Sí, señor. Yo recuerdo que el libro que yo tenía era uno naranjadito, no sé, muchos estarán ahí buscando de qué color era el libro. Pues resulta que había una sección donde hablaba de Martín Lutero. O sea, una persona influyente e importantísimo dentro de la historia. Sabes que yo te voy a decir algo. Yo pensaba cuando estaba pequeño, y esto no te lo había querido decir antes del podcast, Dios, que Martín Lutero era el nombre en español de Martin Luther King. Ah, ok. Yo pensaba que era la misma persona. Te lo prometo. Es otro personaje. Yo decía, claro, Martín Lutero, Martin Luther. Y yo, no, es el mismo. No, nada que ver. Bueno, ¿vale? a lo mejor su nombre viene de allí. Sí. Bueno, pensándolo. Si alguno lo sabe, por favor escríbanlo en los comentarios. Ahorita que lo estás diciendo, a lo mejor no es ni tan descabellado por todo el trabajo que también hizo Martin Luther King a favor de todo lo que es relacionado a todo este tema. La reforma, el protestantismo, el cristianismo. Y bueno, yo quisiera comenzar, Aquilio, con un pequeño contexto histórico y darte una pequeña introducción. Bueno, adelante. Fue la Reforma Protestante. Bueno, la Reforma Protestante fue un movimiento dentro del cristianismo que inició en el siglo XVI
por el monje alemán ya antes nombrado, Martín Lutero. Pero la reforma no se trató solo de 1, 2 o 3 grandes nombres. Eso es importante saberlo. Exacto. Porque no solamente fue Lutero. Seríamos injustos. No, por supuesto. Ese trabajo vino tiempo. O sea, muchas personas dedican sus vidas para siempre permanecer en lo que eran los principios cristianos doctrinales de los apóstoles. Okay. Importante eso. Este movimiento fue importante, como dije, no solo por Lutero o Calvino, que muchos quizás han escuchado de él, más adelante estaremos hablando de Calvino también, sino que fue un movimiento masivo que, como dice Aquilio, le costó la vida a muchos hombres y mujeres. Y no solo fue que Lutero estaba rodeado de reformadores en Alemania, sino que también hubo muchísimos héroes de la fe, quizás menos conocidos, pero se levantaron por toda Europa. Héroes de ellos son Heinrich Bullinger, Hugh Latimer, Lady Jane Grey, Theodore Beza, Johannes Oecolampadius, Todos estos nombres un poquito extraños que acabo de decir, los estarás viendo en la descripción. Justo ahora puedes ver que te dejamos estos nombres de grandes héroes de la Reforma. Y allí abajo vas a ver un link biográfico para que sepas un poquito más sobre estos personajes. Pero hoy sí específicamente hablaremos de, digamos, quién fue el pionero, Aquilio. Como dije, ya hubo un montón de gente que apoyó la Reforma, pero hoy te hablaré de Martín Lutero. Nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483 y fue hijo de Hans y Margaret Luther. Importante, Martín Lutero se llama Martin Luther, solo que la traducción del apellido Luther en alemán al español es Lutero. Es correcto. Su padre dirigía muchas minas de cobre y bueno, fue criado por padre y madre en un medio campesino y dio sus primeros pasos en el ministerio simplemente como un monje agustino. La orden agustina, quizás muchos la han escuchado. Muy conocida por su disciplina. Y es importante nombrarte esto porque esto marcaría ciertas actitudes en Lutero que desencadenarían esa búsqueda de la verdad que luego terminaría en la Reforma. La orden agustina, muy conocida por su disciplina, los monjes descansaban y estudiaban en pequeñas habitaciones sin calefacción. Hacían votos de castidad, de obediencia y de pobreza, y todos debían participar en una misa diaria que empezaba a la 1 de la madrugada. Dios ¿Qué mío. es eso? Sesión que se realizaba 7 veces al día. Entonces dime tú, Aquilio, aquí ya estamos hablando de una iglesia muy dura, muy fuerte. Era como estricto, ¿no? Era lo que uno le tenía miedo cuando chiquito. Te va a llevar a un... ¿Te acuerdas cuando uno se portaba mal que llevaban los niños a un orfanato, no, a un... Orfelinato. No, ¿dónde? bueno, una cuestión de esta donde lo llevaban a uno y lo encerraban como un mes y uno estudiaba, vivía ahí. Ah, ok. Sí, ya sé, ya te entendí. Pero ahorita no me acuerdo. Pero bueno, Lutero luchaba con crecientes sentimientos de duda y culpabilidad. Esto es lo que marcaría el inicio de todo. Y así que buscó en su religión y a sus líderes para que le ayudaran con su culpa. Entonces, cuéntame un poquito más, Aquilio, el origen de la culpa de Lutero, ¿qué tuvo que ver la iglesia en esto? Bueno, fíjate que Lutero, él, como lo vemos, era un estudioso. Y de esto siempre trato de hacer hincapié, ¿no? Que a través de los tiempos y la historia, en el caso cuando menciona la orden agustiniana, viene hablando de los padres apostólicos de San Agustín, que es muy conocido y que la Iglesia Católica sabe quién es. Pues resulta que ellos eran defensores de la fe, de la doctrina. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Lutero recibe esta orden y estudia, se prepara, o sea, no crean que era solamente puro estar en oración, lecturas, o sea, había una preparación seria para esto.
O sea, no era simplemente que, bueno, yo voy a la iglesia y yo simplemente voy a escuchar y yo voy a participar y más nada. No. Ave María, Ave María, Ave María y ya. No, había una preparación muy seria en todo esto. Tanto así que, bueno, Lutero fue un estudioso y creo que esto fue lo que le ayudó a él. Cuando uno lee y él se encuentra con una pregunta que tal vez muchos hemos tenido, o sea, oye, ¿cómo yo voy a tener esta vida? Y llega, porque también estudiaban la Biblia, o ya la Biblia existía. Las Sagradas Escrituras. Sí, señor. Pero no todo el mundo tenía acceso a ella, ¿no? No. Importantísimo. No. Eso también vamos a ir en el desarrollo un poquito hablando de eso. Él estudiaba, leía y indagaba, y resulta que se encuentra Jonathan con el libro de los Romanos escrito por el apóstol Pablo. Y más adelante se encuentra con un versículo que está empezando en la lectura de Romanos capítulo 17, cuando dice que el justo por su fe vivirá. Oye, esto a él le hizo explosión, porque él estaba luchando contra sus fallas, sus errores, sus pecados, y él veía que como que no avanzaba a pesar del mucho estudio, de la mucha preparación, de la mucha oración, no sentía que avanzaba. Pero cuando se encuentra cara a cara con lo que la Biblia enseña, entonces se encuentra con este versículo de Romanos capítulo 1, verso 17 en sus múltiples estudios, y esto dio pie a arrancar o a dar ese paso de inicio en que, oye, yo creo que estábamos haciendo las cosas mal. Sí, digamos que luego de encontrarse con ese pasaje bíblico, Lutero se convence de que la iglesia había perdido la visión de las verdades centrales del cristianismo que eran enseñadas en la Escritura. Y una de las más importantes, o quizás la más importante, era la justificación, que solo era por la fe, totalmente contrario a los dogmas de la Iglesia Católica de entonces y de ahora, aunque duela, son los mismos. Es correcto, es así. Entonces nos encontramos con otra parte, que es lo que sucede antes. Bueno, en este periodo estamos hablando qué es lo que pasó antes de la Reforma, Jonathan. Sí, todo esto es antes del evento. Claro, estamos hablando como el preámbulo de, bueno, que cómo fue que este hombre se inició en este emprendimiento, porque era controversial lo que él iba a hacer. O sea, nadie podía oponerse a todo lo que era el sistema católico religioso romano que existía. Lo controversial, para que sepan, la primera controversia de esto es que la iglesia veía una seria amenaza de que muchas de sus entradas económicas fuesen, o muchas de esas verdades, entre comillas, que hacían que la iglesia obtuviera grandes abonos económicos, cayeran. O sea, Lutero empieza a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia y a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Amigo, estás atentando contra lo que la iglesia nunca ha dicho. Primero, nunca ha dicho la verdad. Y segundo, la salvación se consigue de otra manera. Entonces, aquí arrancamos con otra parte. Porque eso que ya estás diciendo, o sea, ya está como que cruzando la línea y estás pasando ya a otro terreno, que es como lo que yo siempre digo, es un campo minado, donde tú pises, puedes explotar. Entonces, ¿qué pasaba? Lutero se encuentra con esto y tenemos que saber que antes de la Reforma, la Iglesia Católica Romana era la única autoridad espiritual que existía en Europa. Entonces, era el estado más millonario y más rico de toda Europa. O sea, se habían hecho de mucho dinero. Pero ¿qué sucede? Jonathan se había de alguna manera cerrado. La Biblia, se había silenciado todo lo que era la Biblia. Y cuando sucede esto, se abren las puertas. ¿Para qué? Para introducir las herejías dentro de la iglesia. Y aquí es donde empiezan
todas estas controversias y todas estas situaciones, y lo que Lutero de alguna manera empieza a atacar. Entonces, una de ellas, Jonathan, era que se vendían las indulgencias. Entonces, según la doctrina católica romana, Jonathan, la indulgencia era la remisión de toda o de alguna parte del castigo, la deuda por los pecados que ya te habían sido perdonados. O sea, fueron perdonados, pero todavía tienes algo que pagar. Entonces, eso solamente se podía lograr con la indulgencia. Entonces, resulta que la única persona que te podía de alguna manera perdonar esos pecados era toda esa responsabilidad recaía sobre el Papa o alguna persona o un sacerdote comisionado por el Papa para que tú recibieses la indulgencia. Muchas veces también esas indulgencias se obtenían con dinero. Ahora, ¿cómo se entera Martín Lutero de esto? Pues bueno, Martín Lutero, además de todos los estudios que obtuvo, no vamos a tocar eso hoy porque más adelante en próximos episodios la historia primero, la vida de Martín Lutero da para muchos episodios. Uy, sí. No solo para una hora. Así que bueno, en otros episodios estaremos tocando eso, pero Lutero servía como predicador y confesor. Uh-huh. Es decir, que ya estaba en el meollo del asunto en la iglesia de Santa María, ¿ok? Y predicaba habitualmente en la iglesia y bueno, llamada también la iglesia de todos los santos. Entonces, debido a que la iglesia tenía una colección de reliquias provenientes de una fundación creada por Federico III, fue durante ese periodo cuando Martín Lutero, joven sacerdote, se da cuenta de los efectos de ofrecer indulgencia a los feligreses. Es decir, este pana se da cuenta del montón de ornamentas costosas, de las reliquias que iba acumulando el Estado del Vaticano, y dice, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salieron esos recursos? ¿De dónde salen estas riquezas? ¿Qué está pasando acá? Lutero entonces ve este tráfico de indulgencia no solo como un abuso de poder, sino como una gran mentira. O sea, ya que nada de lo que la iglesia decía tenía base en las escrituras, y muy importante, que podía confundir a la gente o llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, y dejaba esto a un lado, el sacramento de la confesión y el arrepentimiento verdadero. Porque aquí, a ver, si es que al menos hubiesen ofrecido una confesión y que la persona se arrepiente de verdad y le dice, vete, o como dijo nuestro Señor, vete y no peques más, tranquilo, no pasa nada. Uh-huh. Como cuando uno va al pastor y le dice, oye, pastor, hice esto. Pero uno va como ese líder, esa guía espiritual que uno tiene, y uno le dice, oye, pastor, hice esto, de verdad me siento mal. Y el pastor quizás te da una palabra de aliento y te dice, hijo, tranquilo, el Señor murió por ti, el Señor perdona tus pecados, la sangre de Cristo te limpia de los pecados. Digamos que si hubiese tenido esa intención genuina, Quilio, el padre que confesaba, otro gallo cantaba. Pero no era solamente eso, era que la gente se confesaba y salía de ahí, Aquilio, sabiendo que faltaba algo más. Y esto es lo controversial. Exacto. Esto es lo controversial. Y esto es algo que todavía sigue pasando. ¿Y cuántas veces uno no... Actualmente, Jonathan, tú lo estás diciendo, actualmente hay mucha gente que vive así. Siente que todavía falta algo más. O que falta billete para realmente sentirte perdonado. ¿Por qué es así? Porque ellos, pienso que, yo tengo que hacer algo más. No creo en el suficiente sacrificio de Cristo, que, dicho la Biblia lo enseña, que la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos limpia de todo pecado. Y fue suficiente. Ya no hay más nada que hacer. Sacrificio una vez y para siempre. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? No. La indulgencia era que no, está bien, sí, Cristo te perdona, pero resulta que ahora todo esto que hagas de aquí en adelante, tú necesitas la indulgencia. Te dejo esto aquí para que continúes. Lutero, entre 1516 y 1517, predica 3 sermones
contra las indulgencias. Es decir, se meten problemas. ¿Qué pasa allí? Claro, pero él predicaba con fundamentos. Claro, pero digamos que la iglesia estaba tranquilita. Ey, por aquí anda un sujeto azotando. Se empiezan a calentar los motores aquí. Pero el amigo, como te digo, entre 1516 y 1517 predica 3 sermones contra las indulgencias, donde lee, como dijiste tú, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, que llevaría a hacer la reforma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Y agrega, porque el libro de los Romanos fue pilar para Lutero, ¿viste? El libro de los Romanos fue la fuente, el tesoro que Lutero encontró para defender y volver de nuevo a las Escrituras, volver de nuevo a la doctrina de los apóstoles. También se encontró con Romanos en el capítulo 8, en todas las Biblias aparece así. En Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no hay ya ninguna condenación. Y aparte, en 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuántos pecados? De todos. De todos. Predicación totalmente distinta a la que predicaba la Iglesia Católica. Claro, porque si decía, no, te limpia de algunos, ahora nos encontramos que bueno, pero aquí dice que de todos. Qué importante. Predicación no se hacía en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba acostumbrada a misas. A misas. Digamos que Lutero también fue pionero en la predicación. ¿Y misas en cómo? En latín. En latín. Y también importantísimo, que esto es un ejemplo para todos los jóvenes. Yo soy un joven, ¿me consideras joven aún, Aquilio? Sí, tú eres un joven. Bueno, tú también. Yo soy un joven de 44. Un joven, un joven casi para allá. Un joven de modelo del año 78. Bueno, sí, modelo 93. Ah, tú eres más recién, sí. Jóvenes, muchachos que me escuchan, Lutero fue un hombre, como dijo Aquilio, estudiado, pero voy a dar un dato acá. Durante la época de estudio de Lutero, estudió el griego, el hebreo y el latín para profundizar en el significado y los matices de las palabras utilizadas en las escrituras. Preparó, eso es lo que estoy diciendo. Y estos conocimientos luego los emplearía en la traducción de la Biblia. O sea, importantísimo. Se preparó, no era como decimos aquí en Venezuela, no era ningún aparecido ni un recién caído de la mata. O sea, él sabía y se estaba preparando, y si lo iba a hacer bien. O sea, no iba a ser un estudioso mediocre, un estudioso a medias. No, él iba con todo, o sea, todas las herramientas que tengo voy a aprovecharlas, y toda la preparación que yo puedo obtener la voy a obtener con tal finalidad. No es solamente el Señor me llamó, como muchos son llamados, sí, que parecen un celular, sino que el Señor me llamó y me preparó. Y me preparo. Y me capacita. Claro. Como hemos aprendido en nuestra iglesia, Centro Cristiano Pentecostal, también te estaré dejando el link aquí abajo para que estés chequeando a nuestra iglesia. Nuestra pastora nos ha enseñado que el Señor a quien llama capacita. Y capacita, y yo agrego también algo más, y también esa persona llamada tiene que prepararse. Es correcto. Porque, bueno, ejemplos bíblicos tenemos muchísimos. Otra cosa, Jonathan, agregando de todo el estudio y todo el ataque que ya estaba formando de alguna manera Lutero, él habla también acerca del purgatorio. Es otra cosita allí que es de suma importancia. ¿Por qué? Entonces la Iglesia Católica enseñaba que Cristo expió con su muerte la culpa del pecado, pero no la pena temporal. Entonces, ¿qué hacía? Enseñaba que existía un tercer lugar o morada para las almas de los muertos. Es decir, que existía el cielo, el infierno y el purgatorio. Pero el purgatorio, entonces, ¿qué es? Bueno, el purgatorio se dice y se enseña que es el lugar, desde la Iglesia Católica lo enseñan así, que es el lugar donde los muertos van a purificarse en las llamas,
un poco así tenebroso, ¿no? Sí, imagínate. Y resulta que los votos que puedan hacer los vivos aquí en la tierra pueden favorecer, Jonathan, a las almas que están en el purgatorio, abreviando el tiempo de su sufrimiento. Qué mentira, qué mentira. Entonces yo quiero saber... Y esta es la controversia que queremos fulminar hoy. Esto es una falacia. O sea, digamos que además de decir que tus pecados, como vivo, estás vivo, tus pecados tienen un precio. Si tu mami murió, también tiene un precio después de muerta. O sea, sigue dando para ver si llega más rápido al cielo. Sí, porque está en el purgatorio, entonces, bueno, de acuerdo a la vida que haya llevado, sobre todo también se hace mucho hincapié en las buenas obras. Cuando la Biblia enseña de que no es por obras, porque si fuese por obras, entonces, bueno, el sacrificio de Cristo estaba incompleto. Pues de ninguna manera, no, el sacrificio de Cristo fue completo una vez y para siempre y suficiente. Efesios 2, 8 y 9, anótalo. Porque por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ojo, está bien como cristianos hacer buenas obras. Yo no estoy en contra de las buenas obras. De hecho, yo he enseñado, y la Biblia también lo enseña así, de esa forma. Yo he sido también alentador de eso. En el libro de Apocalipsis dice que en el tiempo final serán abiertos los libros. Y dice, está abierto el libro de la vida. Y también habla del libro de las obras, Jonathan. O sea, que quiere decir que, mira, tú ayudaste a un necesitado, está bien. Tú ayudaste a cruzar a un anciano en la calle, eso está bien. Todo eso, Dios toma en cuenta eso, pero eso no da méritos a ti, o no te da méritos para que, mire, Señor, pero yo hice esto y esto. Eso no me cuenta así como que sí, eso son buenas obras, pero lo más importante aquí en este punto es que tú reconozcas de que Cristo es el Salvador, que Cristo es el que perdonó tus pecados y que dice la Biblia también, Jonathan, que está establecido para el hombre que muere una sola vez y ya. O sea, no es que no, él va a pasar a un lugar. A un filtro. Sí, porque bueno, casi que era salvo, pero oye, le faltó un poquito, entonces él va para el purgatorio. Va a ese proceso para que se purifique. Entonces, mientras tanto aquí en la tierra las personas están haciendo algo, rezando, prendiendo vela, haciendo cualquier cantidad de cosas, tratando de que el tiempo se le acelere. Entonces, una cosa totalmente extraña lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Y quiero quedarme en este versículo, Efesios 2, 8 al 9. Te voy a leer la traducción en el lenguaje actual, TLA. Ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Y la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Entonces, digamos que la salvación que Dios me regaló, que Dios te regaló, era una salvación, Aquilio, que estaba perdida en una palabra que tú me dijiste temprano, el oscurantismo, en el que la iglesia mantuvo a tanta gente por más de 1500 años. Ustedes dirán, ¿qué pasó en esos 1500 años? Bueno, quédate acá y semana tras semana estaremos haciendo un especial de la historia de la iglesia. ¿Qué pasó en esos 1500 años? Hoy yo te digo que fue un periodo de oscurantismo, de cosas ocultas, donde prácticamente la gente perdía la fe, Aquilio. Porque no había una voz que se levantara y dijera, hey, no es por lo que tú pagues, sino Jesús murió una vez y para siempre. Y si lo recibes como tu único y suficiente Salvador, serás salvo tú también. Y es eso a lo que Lutero fue llamado, Aquilio. Y lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien. O sea, él dice, esto que recibí, tengo que decirlo rápido. Tengo que ir corriendo y mostrar. Hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Porque él
Él como que encendió esta pólvora, pero él no sabía hasta dónde la pólvora había llegado. Porque como tú mencionabas hace poquito y un poquito más atrás, él estaba predicando y era un predicador intrépido, sagaz, elocuente, porque estaba preparado y la gente lo escuchaba, tenía la gracia, tenía alcance. Entonces eso se fue esparciendo como pólvora y llegó un momento que la chispa, él puso la chispa a esa pólvora. Ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder. Resulta que otra de las cosas con las que él no estaba de acuerdo era contra la conocida como la infalibilidad del Papa. Eso hay que estar muy atento con eso. La doctrina católica romana dice que todo lo que el Papa enseña está libre de error en todo lo referente a la fe y a la moral. Entonces resulta que, o sea, si el Papa, por ejemplo, dice en algún momento, como una vez sucedió, que no, eso, o muchos también lo dijeron y lo repitieron, y dijeron que no, Dios no pudo haber creado a Adán del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, no, nosotros descendemos del mono. Imagínate. Pero lo dijo el Papa. Entonces, si lo dijo el Papa, tiene que ser verdad. Entonces, imagínate entonces cómo se esparce un error. Porque, Jonathan, alguien dijo una vez que el error de un ingeniero se cae. El error de un médico va a la morgue porque se muere el paciente. El error de un abogado va a la cárcel. Pero el error de un maestro se multiplica. Entonces, si alguien conoce la escritura y enseña algo, y ese algo dice, bueno, hay una infalibilidad en lo que él dice, ¿qué sucede? Entonces, si lo dijo él, tiene que ser así. Entonces se multiplica el error. Y después, ¿cómo uno recoge ese error? Se multiplica el error y también se multiplican aquellos que creen que eso que se enseña es la verdad máxima. Y digamos que lo mismo que hace el líder es hecho por otros. Y quiero tocarte, o bueno, ¿quieres decirme? Sí, para terminar de cerrar lo de la infalibilidad del Papa. Entonces, nosotros creemos que, totalmente opuesto, que la única infalibilidad que nosotros reconocemos reside solamente en Dios y en su palabra. La palabra de Dios es infalible y Dios, por supuesto, también lo es. Pero un hombre mortal tiene el derecho a equivocarse. O sea, no podemos decir o remitirle a una persona, mira, todo lo que dice esa persona es infalible. Porque en el libro de los Hechos, aún cuando predicaban unos cristianos llamados los cristianos de Berea, todo lo que predicaban los apóstoles, ellos verificaban en las escrituras para saber si todas esas cosas eran así. O sea, no era simplemente que, ay, sí, qué chévere que me están hablando de Jesucristo y me están hablando del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. No, ellos averiguaban, leían y estudiaban para ver si verdad eso que tú me estás diciendo es escritural, para ver si eso es verdad de acuerdo a la doctrina de los apóstoles. Hubo hombres antes de Martín Lutero, porque estábamos comenzando, hemos estado dando un preludio de qué pasó antes de la Reforma. Ajá. Porque bueno, este episodio te diremos qué pasó con la Reforma, qué pasó con Martín Lutero y bueno, nos veremos en otro episodio porque como digo, esto es muy largo, ¿no? Pero quiero nombrar a dos personajes. El primero, John Wycliffe. Importante esto porque, yo te acabo de hablar de que hubo 1500 años de oscurantismo, pero hubo hombres, Aquilio. Sí. Hubo hombres, pero, hermano, a los que su voz mínimamente sonaba, eran silenciados. John Wycliffe fue un hombre en 1376 que defendió la doctrina de la autoridad, que la autoridad estaba fundada en la gracia, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, y según la cual toda autoridad viene otorgada directamente por la gracia de Dios
y pierde su valor cuando su detentador es culpable de pecado mortal. Pero ¿qué pasó con él? Aquilio, en 1427, el Papa Martín V ordena matar a John Wycliffe y pide que sus huesos fueran exhumados de su tumba, quemados y arrojados a un río. Es decir, que ni siquiera pudo morir. O sea, primero lo llevan a la hoguera por hereje. Creo que fue en el año 1387. Y 40 años después, pide el Papa Martín V que exhumen sus huesos, los quemen y los arrojen a un río. Pero es importante, esto no había quedado allí. ¿Por qué? Porque hubo hombres como Juan Hus o Jan Hus, un hombre que murió en la hoguera en 1415, después de ser condenado por herejía, ya que quiso o se atrevió, Aquilio, a predicar en una iglesia pobre y más cercana al pueblo para continuar el legado de John Wycliffe. Pero ¿qué pasó con esto? Jan Hus, al morir y ser condenado por hereje, ya que prácticamente estaba comenzando una reforma, esto dejó sentadas las bases del protestantismo de Martín Lutero. Es decir, que allí no quedó todo, a pesar de haber sido llamado a justificarse ante el Concilio de Constanza y que eso no haya servido, no haya recibido un salvoconducto, y a pesar de que se negó a retractarse de sus ideas y fue quemado en la hoguera, quedó esa furia allí, ese, no sé cómo decirte, el Señor, quedó la verdad allí, aunque quisieron quemarla, Aquilio. Y siempre ha sido así. O sea, bueno, lo vamos a hablar en otro episodio de la historia de la iglesia, pero como preámbulo, siempre fue así. O sea, siempre trataron de silenciar la voz que anunciaba las buenas nuevas de salvación. Dicho bien sea por Jesucristo, dicho bien sea por el primer mártir de la iglesia, en este caso Esteban, en el libro de los Hechos, persecución, muerte como a Jacobo. Eso le pareció muy bien a la gente y como les cayó bien, bueno, ok, entonces se iniciaron persecuciones siempre a la iglesia. Entonces esto marcaba como un precedente, o sea, de que si tú te levantas contra... Ya, en este caso te nombré a dos. Ajá, pero digamos que Lutero ya tenía... O sea, guerra avisada no mata soldados. Ya Lutero tenía historia para decir, es lo que te no voy a hacer esto porque puedo morir. Además habla mucho de la valentía de Lutero. Termino con esto. Jan Hus, su conclusión más importante, Aquilio, fue que es Cristo la cabeza de la iglesia y no el Papa y los cardenales. Imagínate lo que este hombre se le ocurre decir. Eso fue una granada fragmentaria. Y bueno, se sabe que fue escritor de una obra llamada Eclesía, donde expresa un montón de discrepancias con la Iglesia Católica, y así venimos a Lutero. Quisiera comentarte, Aquilio, para ir adelantando un poco, que entonces, un siglo después de que el Concilio de Constanza quema a Jan Hus en la hoguera, y después de haber reprimido el movimiento de reforma iniciado por John Wycliffe, aparece Martín Lutero con lo que ya te hemos contado, con este descontento y con esa luz que había obtenido él a través de estar leyendo el Nuevo Testamento en griego y en latín, y luego traducirlo para poder entender y preparar eso al pueblo alemán, porque es importante saber que todo lo que Martín Lutero recibía y todo lo que leía también lo traducía al alemán para que, digamos, tuviera mayor masificación. Alcance, sí, ya estaba la imprenta, ojo. Importante, eso te lo voy a tocar ahorita, después de que hablemos de las tesis. Aquilio, las 95 tesis. Martín Lutero no solo se queda con lo que aprende, no solo se queda con lo que recibe en su corazón, porque recibe la paz, anulando toda amargura que había tenido durante todos sus años
de estudio y durante todos sus años de servicio en la orden agustina, sino que Lutero decide hacer 95 tesis. ¿Qué pasó con eso? 95 tesis. Esa historia es buenísima porque hay gente que han dicho, y la historia también muchas personas han cuestionado este evento, pero este evento es notorio. O sea, este evento está registrado dentro de la historia universal. No se puede hablar de Lutero sin hablar de las 95 tesis. Es que no se puede, lo otro que no se puede negar que sucedió. Porque ¿qué pasó? Hay historiadores que dicen, no fue Lutero el que clavó las tesis en la puerta de la iglesia, sino que Lutero, fíjate, es que surgieron muchas cosas y te voy a mencionar algunas porque es histórico. Pues. La iglesia de Wittenberg en Alemania, hoy llamada Iglesia Martín Lutero. Ajá. Entonces cuando le da lleva las tesis, claro, nosotros creemos que sí, las clavó, pero resulta que las puertas de la iglesia era como el lugar donde se anunciaban todas las cosas que sucedían. Era como el diario, el periódico, o sea, cualquier cosa que sucedía ahí iba a estar. Entonces, unos dijeron que lo habían pegado. Unos dijeron que no las había puesto él, sino que las había puesto el conserje de la iglesia. Te estoy contando todo lo que en la historia hay acerca de esto, ¿no? Sí. Otros dicen que se las dieron a otra persona y la otra persona fue quien las clavó, pero Lutero no lo hizo. Bueno, el punto es, y lo correcto y lo cierto es que sí existen las 95 tesis. Y sí sucedió de verdad. Bien sean que hayan sido clavadas, pegadas, lo que quieran. Lo cierto es que están allí y marcaron un antes y un después, una reforma de todo. Con clavo, con pega loca, con cierre mágico, pero fueron vistas. Porque hay gente que no, que eso no lo clavó. Amigo, porque fueron pegadas. Eso no importa. Porque hay gente que nos va a decir o te dicen, no, Jonathan, eso no fue así, porque eso fue pegado. Ajá, pero está bien, así hayan sido pegadas. No, que nos las clavaron y no sé si pusieron una por una. No, lo cierto es que es inevitable, o sea, sí existen y sí sucedió el evento. ¿Cómo lo negamos? No podemos negarlo. Entonces, resulta que al exponer todas estas 95 tesis, se arma, el revuelo, lo que hablaba hace rato de la pólvora. La cosa después que había corrido esa pólvora, se encendió todo. Importante, ¿qué decían estas 95 tesis? No te las vamos a leer, tranquilo. Decía Lutero que la iglesia estaba en un error y que vender las indulgencias era una explotación de corrupción a las masas pobres. Aquí te estoy dando el resumen. Vuelvo y repito. Después de estos casi 45 minutos que llevas escuchándonos, este es el resumen. Eso fue lo que hizo Lutero. Todo esto que ya te contamos en 95 tesis. 95 tesis. Dijo, pana, la iglesia está en un error, las indulgencias son una mentira, están robando a los pobres. Punto. Y ahora, el desafío fue tan sensacional, tan inmediato, que de una se empezaron a hacer muchas copias de las tesis. Y es aquí donde yo te quiero hablar de Johannes Gutenberg. Ajá. Es un personaje que a mí me gusta mucho, Aquilio, porque en la carrera que estoy estudiando me ha tocado aprender de él por estudiar la imprenta, la prensa, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Qué realizó Gutenberg? Fue un inventor alemán que creó la imprenta con, tipos metálicos móviles y que provocó que los libros se produjeran en masas. Entonces, digamos que qué increíble como Dios actúa, porque me da mucha curiosidad, Aquilio, que no, digamos que no fue permitida, que de alguna u otra manera fueron silenciados estos dos reformadores que nombré antes. Pero justo cuando Martín Lutero logra ir adelante, estaba un invento tan importante para la masificación de información. Era el momento indicado. Estaban todas las condiciones. Y Aquilio, Gutenberg era alemán. Sí, por eso todas las condiciones estaban en el mismo país. Sí. Y digamos que la imprenta había tenido intentos, o digamos que muchas
poblaciones mundiales, los chinos muy conocidos, digamos que todas las poblaciones de la Ruta de la Seda intentaron a través de los siglos tratar de crear un invento para la masificación de información, pero fue Gutenberg el que dio ese golpe en la mesa, que hasta el día de hoy le agradecemos a él por la creación de los libros, y de manera inmediata empieza a haber copias de las tesis. Estamos diciendo que desde 1517 Aquilio hasta 1520, 3 años sólidos para que eso corriera como pólvora. ¿Qué pasó después? Bueno, fíjate que en el 1517, 31 de octubre recién, por eso es que traemos a celebración este episodio. Hoy es un día de celebración, de verdad que yo me siento muy contento. Sí, traemos este episodio de celebración porque es un triunfo y es una celebración que todo cristiano tiene que anotar allí en su agenda. Tenerlo presente, porque se marcó parte de la historia también cristiana en este evento que Martín Lutero lleva adelante. Él expone sus tesis. Sí, podemos mencionar algunas de ellas, que son las 5 claves, las 5 solas de la Reforma Protestante. Habla de Jonathan, la sola Escritura, la palabra de Dios, es la máxima autoridad. No hay nada por arriba de la palabra de Dios. La máxima autoridad, la Biblia. Por tanto, que nada contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Es importantísimo eso, porque ¿qué pasa? Cuando entran las herejías es porque se ha descuidado el estudio de la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? La herejía es todas esas conjuntos de ideas religiosas contrarias a la doctrina. La doctrina es el fundamento base del cristianismo. Entonces, en base a la sola Escritura que estás expresando acá, 2 de Pedro 1:3. Ajá. Como base de esto dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, una doctrina cristiana apostólica es que yo creo en Dios Todopoderoso. Otra doctrina, yo creo en Jesucristo, su único Hijo. Yo creo en el Espíritu Santo. Entonces, te das cuenta, esos son fundamentos de la doctrina cristiana. Por ejemplo, Gálatas 1:6-10 apoya también esta doctrina. Ajá. O esta tesis. Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. En realidad, no hay otro mensaje. Pero esto digo porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes, dice Pablo acá. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de ustedes. Vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho antes. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. Nadie puede contradecir la revelación que Dios dio a través de su palabra. Entonces, eran las primeras, solo la Escritura, nada por arriba de ella. Eso era un duro golpe. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de la infalibilidad del Papa. Entonces ya te estoy poniendo que, no sé, el Papa era el que decidía las cosas, pero resulta que cuando tú dices que es la Biblia la que va a decidir todo, ya el Papa pasa a otra categoría inferior. Entonces tienen que bajarse. Después viene la otra, Jonathan, la segunda. En solo Cristo podemos encontrar la salvación. No hay otro camino para llegar a Dios. Hechos 4:12. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Más nada. Entonces, fíjate, hay algunos que enseñan desde la Iglesia Católica que María es corredentora con Cristo. Entonces es otro error. Bueno, Jonathan, a ti que te gusta el fútbol y eres bueno en el fútbol y sabes mucho de fútbol,
yo te voy a preguntar algo. ¿Quién ganó el Balón de Oro en este 2022? Karim Benzema. Ok, vamos a ponerlo así. Él es el ganador del Balón de Oro ¿cómo se dice? Del 2022. Entonces resulta que él es el ganador, el que triunfó. Entonces yo voy a decir que la mamá de Karim Benzema es copartícipe del Balón de Oro. Emocionalmente, si emocionalmente lo quieres poner, o sacar una teoría. Pero es que ella no hizo goles. Claro, pero si quieres sacar una teoría que gracias a ella, que le dio de comer, que lo llevó a la escuela, puede ser que tú y tu pensamiento digan que ella es coganadora. Pero te voy a decir algo importante. Ese balón tiene un solo nombre. Ah, exacto. Ahí no dice y. En esa lista solo aparece él, no aparece Karim Benzema y asociados. Es lo que quiero. Fíjate, hice un ejemplo práctico de eso. Por ejemplo, igualmente a los que les gusta el béisbol, podemos hablar de Miguel Cabrera y su 3000 hits. Cuando él recibe la triple corona. Cuando recibe el premio, Miguel Cabrera, nos llaman a la mamá sí aparece. O el papá que lo llevaba a practicar y hacía un sacrificio, pero es Miguel Cabrera. El que batió el 3000 fue él. Exacto. El papá y la mamá sentaditos, celebrando, pero nada. Entonces, la Iglesia Católica ha querido de alguna manera indicar por ciertos pasajes bíblicos que están mal interpretados. Querer decir que María es corredentora con Jesucristo. Pero me gusta mucho un pasaje bíblico en Mateo, cuando ella misma dice que su corazón se regocijaba en Jesucristo, mi Salvador. O sea, reconoce que Cristo era el Salvador, hasta de ella misma. Entonces no hay salvación en otro lugar, o no hay otro mediador entre Dios y los hombres, única y absolutamente Jesucristo. No hay otro. El tercero, Jonathan, es solo la gracia, porque la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basado en los méritos de Cristo, no son los méritos propios, ¿te fijas? Entonces, alcanzados durante su vida, su muerte, su resurrección y también su ascensión, porque no solamente que Cristo entregó, murió y ya, no, Cristo está sentado ahora mismo a la diestra de Dios, está allí en esos lugares celestiales. En cuarto lugar, solo la fe, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir a que nosotros podamos ser salvos. Ya los mencionaste en los versículos de Efesios. Perfecto, ese es el verso ancla para este punto. Y por último, la quinta es solo a Dios es la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios y poner de manifiesto las excelencias y las virtudes de su carácter. Esto a Martín Lutero, Jonathan, le costó mucho. A Lutero le propusieron, mire, caballero, usted tiene que retractarse de todas sus tesis, de todo está muy bonito, pero usted tiene que retractarse porque usted atentó contra el poder. Y resulta que él no aceptó el retractarse porque, o sea, él tenía ya, Jonathan tenía todo a su favor y recibió la revelación de todas estas tesis, todo esto que había preparado, y resulta que le dijeron, bueno, si usted no se retracta, caballero, usted va a ser excomulgado. Y eso solamente le correspondía al papa de turno hacerlo. Y Martín Lutero, bueno, ¿ustedes quieren hacer eso conmigo? Para adelante. ¿Quién dijo miedo? Hasta las últimas consecuencias. ¿Ustedes quieren hacer eso conmigo? Año 1520, la agarró y quemó la bula papal. La bula es un documento pontificio que trata la materia de la fe y asuntos administrativos y judiciales, que concede ciertos privilegios y que está autorizado por el Papa mediante un sello que lleva su nombre, que es el famoso anillo papal, ¿no? O sea, llevaba ese sello y él dijo, no me importa. Y en otras palabras, no me interesa. La quemó allí delante de todo el mundo y no estaba él dispuesto a cumplir
esa orden de retractarse. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, como usted no se retractó, usted está excomulgado y usted pasa a ser de los herejes. Todo aquel que no fuese incondicional al Papa era calificado como un hereje, Jonathan. Así, de una vez. Y Lutero le pusieron esa etiqueta, hereje. Es esta la, entre comillas, herejía de Martín Lutero. Decir que nuestro Señor es el único y suficiente Salvador, porque si resumimos todo esto, fue lo único que hizo. Sí. Decir, no es por obra, no es por lo que pagues, no es por lo que digas, no es por lo que tanto te arrodilles. O sea, fue hereje por decir la verdad. Por decir la verdad. Y los que realmente eran herejes que siguen quedando como que ellos son los que tienen y poseen la absoluta verdad. Qué controversia y qué cosa tan seria con esto. Como aquí lo está diciendo, en 1520, además de lo que él dijo, le preguntan a Lutero si está dispuesto a comparecer ante el emperador Carlos para ser juzgado por esa herejía. Es importante saber que Jan Hus, como te hablé, reformador checo, y otros predecesores de Lutero ya habían sido quemados en la hoguera, a pesar de que la iglesia les había asegurado salvoconducto. Es decir, que a Lutero le dicen, hey, ve ante el emperador para ver si obtienes un salvoconducto. Pero la historia decía que todos los que habían ido no habían corrido con esa suerte, sino que independientemente de lo que le habían ofrecido, les salía hoguera. Pero me encanta esto, Aquilio. Tú sabes, tú y yo somos fanáticos de una serie de libros llamados Los Generales de Dios. Y este hombre es un general, totalmente, porque dice, a Lutero no le importó y no se le había dado seguridad de que iba a salir con vida. Sin embargo, aceptó ir, aceptó asistir. Finalmente, Federico, duque de Sajonia, y que era un protector de Lutero, obtuvo el salvoconducto y no fue allí la muerte de Lutero. Enfrente al juicio en la ciudad de Worms, las autoridades intentaron intimidarlo para someterle o eliminar la amenaza que representaba, pero no pudieron. Lutero no estaba procurando ser un héroe, pero estaba siendo obediente, Aquilio, a su conciencia. Y él afirmaba de que era obediente a su conciencia porque estaba cautivo a la palabra de Dios. Lutero no sabía que estaba inaugurando, Aquilio, una nueva era. O sea, estaba desatando un gran movimiento. Es así, amigos, seguidores de este podcast, como comienza la reforma protestante. Una reforma, Aquilio, de la que hoy, 500 años después, seguimos hablando. Usted dirá, la reforma fue importante, fue influyente, fue impactante. Señores, aquí estamos 500 años después hablando de la reforma. Y bueno, para cerrar acá un poco de su historia, pasaron años, señores, pasaron años donde Lutero vivió con persecución, estuvo preocupado por el juicio quizás que le venía, fue condenado, se escondió, tantísimas cosas que podríamos decirle. Lo que se sabe es que, o lo que hoy quiero decirte es que a partir de 1537 su salud comenzó a deteriorarse progresivamente y aún así, Aquilio, prosiguió con denuedo su actividad de predicación. El Papa le convoca al Concilio de Trento, el renombrado Concilio de Trento, pero allí Lutero lanza un libro llamado Sobre el Papado de Roma, fundado por el diablo. Dígame. Es decir, que el amigo era como cool Macul, yo amo el peligro. Porque tenía todas las verdades de su lado. Y a mí en general toda la historia de Lutero, o sea, hicimos un súper muy breve resumen, sí, porque hay mucho. Perdonen si dejamos ciertos hilos en el aire, pero esto da para, no sé, 5 mucho horas, contenido, pero en esencia yo creo que lo relevante, lo importante, lo hemos podido conversar aquí. Ha sido un poquito controversial todo este tema entre
lo que tuvo que enfrentar Lutero contra todo el imperio católico romano. Ese enfrentamiento él estuvo dispuesto a hacerlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseñaba. Te voy a recitar, Jonathan, una frase de Martín Lutero. Él dijo: yo no hice nada, la Amén. Palabra de Dios lo hizo todo. Increíble. ¿Qué te parece? Un héroe, un general. O sea, la palabra de Dios se defiende sola, hermano. O sea, cuando esta expresión me dice eso: yo no hice nada, todo lo hizo la palabra de Dios. Y concluyendo, yo tengo que decir que la iglesia de nuestra generación necesita jóvenes, mujeres, niños, todos que estén dispuestos a estar firmes, a levantar en alto esa bandera del evangelio, de sacudir a los cristianos, ¿vale? Que están medio dormidos, que están mundanos, que están de alguna manera hasta ciegos, que salgan de esa ceguera espiritual y se declaren en victoria y en contra de toda la guerra que el diablo está levantando contra la iglesia. Yo quiero decir dos cositas, que es la controversia o el fin de la controversia del día de hoy. No hay nadie que pueda salvar tu vida, solo Jesucristo. No hay confesión, no hay iglesia, no hay indulgencia, no hay ningún rito, ningún sacrificio, porque Jesús fue el sacrificio, fue el Cordero de Dios que se sacrificó por ti y por mí, para que tú y yo seamos salvos. Lo hizo todo. Lo hizo todo. Solo te digo, seamos nosotros también como aquellos reformadores y busquemos una reforma en nuestra predicación, en nuestro carácter y en nuestro discipulado. Y una reforma que continúe moldeando nuestra manera de vivir, nuestras familias, nuestras iglesias. Y que haya una reforma, Aquilio, que acabe contra las amenazas que hoy en día se están levantando, en contra de lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra y en contra de la familia. Importantísimo. Esa amenaza que está hoy en día atacando latente al núcleo de esta sociedad, que es la familia. Sé tú un reformador que acabe con eso como Lutero lo hizo, para que 500 años después nuestra descendencia diga lo que hicieron nuestros antecesores. Alguien se paró firme antes. Nos mantienen y somos lo que somos el día de hoy. Esto ha sido Controversia Podcast. Gracias por estar acá. Gracias por llegar hasta acá. Si fuiste de los que llegaste hasta acá, 1000 gracias. Yo te pido que te suscribas a nuestro canal. Da like, por favor, da like. Es solo un botón. No pasa nada. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, por favor déjalo en la cajita de comentarios. Controversia Podcast en Instagram. Síguenos por allí. Próximamente estaremos actualizando la página, poniendo algunos datos de interés. Si das clic en el botón de descripción de este video, vas a ver algún contenido que te vamos a dar para que quizás termines de completar toda esta información que el día de hoy has recibido. Jonathan Calderón por acá. Aquilio Lamas, muy contento con todo este trabajo del día de hoy. Estoy súper agradecido y súper feliz de todo, de haber llegado hasta este punto final. Pero estas historias continúan. Seguimos en Controversia. Síganos, estamos atentos. Vamos por más y queremos más porque estamos cada vez creciendo en todo esto. Esto es Controversias, donde todo tiene un final.